Hola amigos, hoy comenzamos el desarrollo de un nuevo tema, como es apendicitis aguda. En la anatomía común del apéndice secal vemos de que tiene la forma de un tubo cilíndrico con una longitud de 6 a 10 centímetros de largo, un diámetro de hasta los 5 milímetros y su punto de inserción corresponde a una prolongación del ciego que se origina en su cara posteromedial en la unión de las tres tenías del colon. De las múltiples posiciones del apéndice, las más de las veces esas se localizan en la fosa ilíaca derecha y pueden ser retrosecal en un pequeño porcentaje, o sea, situarse por detrás del ciego, la subsecal, que está dirigida hacia abajo, la pélvica, que es la más común, y las otras posiciones que no son las más adecuadas en su presentación porque tienen un pequeño número de porcentaje, que son la preilial, retroilial y la postilial. Está constituido por una serosa, que es la capa más externa, una muscular, con dos capas, la longitudinal y la circular, la submucosa y la mucosa que contiene muchas glándulas. Su vascularización e inervación corresponde a la arteria apendicular, que es una rama de la ileocólica, y luego acompañada de su vena apendicular. El drenaje linfático en la cadena ileocólica y la inervación simpática, que proviene de los ganglios celíacos y mesentéricos superiores a través de lo que se denomina el plexo solar. Epidemiológicamente se define la apendicitis aguda como la inflamación del apéndice secal, en cuanto a su definición, y según las estadísticas mundiales, es la causa principal o la primera causa de abdomen agudo quirúrgico. Tiene una presentación entre la segunda y tercera década de la vida y la relación entre los sexos masculinos y femeninos es sin ninguna diferencia. Esta aumenta un poco la probabilidad a medida de que pasan los años, pero luego se detiene. ¿Cuál es la causa etiológica? La obstrucción de la luz apendicular es el inicio de la enfermedad y que puede estar generado por varios factores, como ser el aumento de tamaño de los linfáticos locales, una hiperplasia linfoide, cuerpos extraños como cáscaras, pequeñas pepas de frutas y parásitos como el Ascaris lumbricoides u otros. En su fisiopatología existen 4 estadios para la apendicitis aguda. La primera es la congestiva o catarral, donde la obstrucción de la luz apendicular provoca una acumulación de secreción mucoide y que a su vez esta incrementa la presión intraluminal, produciendo una obstrucción a nivel linfático y causando una distensión del apéndice. Luego, en su segundo proceso, que se denomina apendicitis flemonoso-supurativa, la presión intraluminal sigue aumentando y se produce no solo esta elevación, sino sobrepasa la presión venosa de las venas del apéndice y determina la inflamación y aparición de un color más violáceo en esta. En la gangrenosa, la obstrucción ya no es linfática y venosa como las anteriores, sino también arterial y que da como resultado una necrosis, alcanzando las capas más profundas. Adquiere el apéndice un color verdoso y en las perforadas hay una perforación del borde antimesentérico con la salida de material purulento producto de la necrosis avanzada que ésta presenta. Clínicamente existen 3 síntomas que son de los más predictivos: el dolor localizado en la fosa ilíaca derecha, signos de rigidez abdominal y la migración del dolor del epigastrio hacia la fosa ilíaca derecha o cuadrante inferior derecho. En la primera etapa de la obstrucción aguda, el dolor es de tipo visceral, mal localizado, de intensidad moderada y por lo tanto su localización frecuente es en el epigastrio. Luego, a medida de que el proceso se hace más avanzado, este se localiza en el cuadrante inferior derecho, más propiamente en la fosa ilíaca derecha, y se acompaña de anorexia o hiporexia, un dolor constante y agudo, una elevación de la temperatura y signos de constipación.
Conocemos, y a través de los estudiantes es una de las patologías más comunes de analizar, de que existen muchos puntos dolorosos en la apendicitis aguda. Tal es así, varios autores han colocado sus apellidos en estos puntos creados con la finalidad de ayudar aún más al estudiante de medicina y al médico en sí para localizar la inflamación del apéndice secal. Uno de ellos es el punto de Cope, por ejemplo, que está situado en el medio de una línea que va de una espina ilíaca anterosuperior derecha hasta el ombligo. Otra es el punto de Jalaquier, que se sitúa en el centro de una línea trazada desde la espina ilíaca anterosuperior derecha a la sínfisis del pubis. Otro que podríamos mencionar es el de Lanz, que está situado en la unión del tercio derecho con el tercio medio de una línea que une ambas espinas ilíacas anterosuperiores. Pero probablemente el punto de McBurney sea el más conocido para todos y el que más fácilmente nos orienta a la presentación de una apendicitis aguda. Es aquel punto que se sitúa unos 3 dedos por encima de la espina ilíaca anterosuperior derecha en una línea que une la espina con el ombligo. Algunos dicen que es la unión del tercio externo con el tercio medio de esta línea. Luego tenemos el punto de Monro, de Morris, punto de Sonnenburg, etc. Entonces, para llegar a un diagnóstico adecuado de esta enfermedad, deberíamos tomar en cuenta la llamada cronología de Murphy, que fue descrita en 1902 y se encuentra aproximadamente en el 60% de los pacientes con apendicitis aguda. Esta cronología de Murphy presenta con un dolor en epigastrio o mesogastrio que se irradia hacia la fosa ilíaca derecha, la presencia de náuseas y vómitos después del inicio del dolor. El dolor es continuo en la fosa ilíaca derecha a la presión y descompresión, que es el signo de Bloomberg, y la presencia de fiebre. Esta es la llamada cronología de Murphy que se va a observar. La llamada también tríada de Delafoy se caracteriza por presentar una hiperestesia cutánea en la fosa ilíaca derecha, una defensa muscular y un dolor provocado cuando se presiona en este punto. Es la llamada tríada de Delafoy. Para el diagnóstico entonces de esta enfermedad vamos a tener que observar una adecuada anamnesis, un examen físico completo y ayudarnos con exámenes complementarios como son los laboratorios y los estudios de imagen para tener un diagnóstico diferencial o para tener la conclusión diagnóstica más adecuada del caso. En el examen físico, lo que se pueden observar es de que existen varias maniobras y nuevamente una gran cantidad de signos que nos van a ayudar en su diagnóstico. El más común es el punto de McBurney, que ya hemos visto que está situado a 3 dedos por encima de la espina ilíaca anterosuperior, y la compresión en este punto provoca el signo de McBurney también. Otro es el signo de Bloomberg, que está provocado al descomprimir bruscamente en la fosa ilíaca derecha. Luego tendremos el signo de Aron, que es una sensación de dolor en el epigastrio o en la región precordial por la presión en el punto de McBurney. Otros de ellos que se los puede mencionar es el signo de Cope del obturador, que es un dolor provocado en el hipogastrio al flexionar el muslo derecho y rotar la cadera hacia adentro. También el signo del psoas, aumento del dolor en fosa ilíaca derecha al realizar la flexión activa de la cadera derecha. Este signo principalmente se lo detecta en la apendicitis aguda de localización retrosecal. Tendremos también el signo de Donnelly, entre ellos, que es un dolor por la compresión sobre y por debajo del punto de McBurney, estando la pierna derecha en extensión y aducción en las apendicitis agudas retrosecales también. Algunos otros más para mencionar: el signo de Dumping, que es un incremento del dolor en la fosa ilíaca con el dolor; el signo de Guné de Musi, que es un dolor agudo, difuso a la descompresión brusca del abdomen, que es signo de una peritonitis generalizada; y algunos ellos también para mencionarles y que los tienen en la diapositiva: el signo de Dubart
el signo de gravitación y el signo de Head, entre los múltiples signos que existen para esta enfermedad. También tenemos el de Robson, que es la presión en el lado izquierdo sobre un punto correspondiente al punto de McBurney en el lado derecho, que despierta dolor al desplazarse los gases desde el sigmoides hacia la región ileocecal y produciendo la distensión del ciego y por lo tanto dolor en la fosa ilíaca derecha. Se han inventado algunas escalas para evaluar el dolor y para tener un pronóstico más aproximado hacia el diagnóstico de la apendicitis aguda. Y una de ellas es la escala de Alvarado, que clasifica a los pacientes que acuden a los servicios de emergencia con dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha bajo 3 grupos, y la suma de todos estos nos indicará de que el paciente tiene datos muy certeros de una apendicitis aguda o datos muy bajos para esta enfermedad. Es riesgo bajo cuando tiene 0 de 4 puntos, intermedio de 5 a 7 y alto de 8 a 10. Cuando están en 8 a 10, estos se presume que hay una alta probabilidad de apendicitis aguda y que debería ser sometido a una cirugía. ¿Cuáles serán estas manifestaciones que se las debe evaluar? Son la migración del dolor, la anorexia, las náuseas y vómitos, que tienen una puntuación de 1, el dolor en fosa ilíaca o cuadrante inferior derecho, que tiene la puntuación de 2, junto con la leucocitosis mayor a 10.000, y también el signo de Bloomberg, la fiebre y desviación a la izquierda con una puntuación de 1, que ayudan también en la precisión diagnóstica. Otra es la escala de Ripasa, que es la interpretación de una escala de acuerdo al puntaje y que sugiere 4 grupos de manejo. Menor a 5, a una baja probabilidad o ausencia de probabilidad, y lo único que se debe hacer es observar al paciente. Entre 5 y 7 puntos, además de observar en el servicio de urgencia, se debería realizar otros procedimientos más de ayuda, como es una ultrasonografía abdominal. Hasta los 11.5 puntos hay una alta probabilidad y esta debería ser valorada ya por el cirujano para preparar al paciente con la probabilidad de realizar una apendicectomía, y más de 12 puntos el diagnóstico de apendicitis aguda y está establecido y debe ser sometido a cirugía. Entre los datos que nos ayudan a esta evaluación numeral son el sexo, la edad menor o mayor a 40 años, entre los síntomas, dolor en la fosa ilíaca derecha, náuseas, vómitos, dolores migratorios, si estos tienen una duración menor o mayor a 48 grados, una hipersensibilidad en la fosa ilíaca, signo de Bloomberg, Robson, síndrome febril y los exámenes de laboratorio con leucocitosis. Si ustedes se fijan, ponen también esta evaluación en el extranjero no residente de México, porque es una escala que se ha visto en el país de México, la escala de Ripasa, y que la incluyen. Esta numeración no debería ser evaluada por nosotros ni tomadas en cuenta. Dentro de los exámenes complementarios, entonces, por lo general, debemos encontrar, para estar acorde con el diagnóstico, una leucocitosis de 10.000 a 15.000 de glóbulos blancos, con una neutrofilia entre el 70 y el 80% y una desviación izquierda de 5% en las formas jóvenes. Sin embargo, no es raro también encontrar apendicitis aguda con leucocitos dentro de límites normales cuando recién se está iniciando su cuadro, y cuando cursan con gangrena o peritonitis, las cifras son más elevadas, llegando hasta los 30.000 glóbulos blancos por muestra obtenida. En el examen de orina es necesario tomar, principalmente en pacientes de sexo femenino, que son más propensas a sufrir infecciones urinarias, y la detección de leucocitos o eritrocitos y de bacterias nos debe hacer sospechar una infección urinaria que podría estar simulando una apendicitis aguda. Es un examen que siempre se debe tener en cuenta en la valoración de un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha. Para el diagnóstico radiológico que nos ayuda, existen también los diagnósticos por imágenes, y en las radiografías de abdomen encontraremos un ilio reflejo,
que puede alcanzar hasta el 81% de los pacientes, aumento de la opacidad del cuadrante inferior derecho entre un 2 y un 3 en 33%, engrosamiento de las paredes del ciego, mala definición de la grasa. En menos del 5% se observa un apendicolito como una imagen nodular de calcio, una carga fecal abundante en el ciego. Estos tienen una sensibilidad del 97% y especificidad del 85%, con un valor predictivo del 78%. Vemos entonces las imágenes donde está la flecha, estamos observando en la punta un apendicolito que está calcificado y también se encuentra donde la imagen de la manito está indicando de que existe una carga de heces fecales en el ciego, una distensión y la presencia aparentemente de un cuerpo extraño. La ecografía es otro estudio de imagen que ayuda mucho porque nos permite ver cómo está el apéndice secal con mayor detalle en relación con una placa radiográfica. Aquí encontraremos de que el diámetro transverso en un caso de una apendicitis aguda va a estar mayor a los 6 milímetros en un paciente. El apéndice no va a ser compresible porque normalmente debería ser móvil y poderse comprimir, y además al tratar de comprimir se va a producir un dolor en el paciente. La observancia de apendicolitos y signos de perforación que se caracterizan por presentar una colección de fluido periapendicular, irregularidad de la pared y la presencia de un apendicolito extraluminal. Están viendo aquí las imágenes, un aumento del diámetro de 13 milímetros en la margen superior izquierda, luego otra en la derecha que estamos viendo el apéndice con un signo de doble pared. Luego en la inferior izquierda vemos la separación de las capas del apéndice y en la inferior derecha la presencia de un apendicolito y toda la imagen con signos de perforación a nivel de esta estructura. La tomografía puede ser un estudio que también nos ayude a identificar un apéndice con paredes engrosadas, una grasa periapendicular alterada y asas intestinales aumentadas de tamaño, de volumen, producto del hilio paralítico que existe. También nos permitiría una tomografía principalmente para la visualización de un absceso si existe en la zona una apendicitis perforada. En el diagnóstico diferencial, en los niños, desde gastroenteritis, invaginación o intususcepción y neumonía basal. En las mujeres, dolor premenstrual, enfermedad pélvica, quiste del cuerpo lúteo, quiste folicular roto, embarazo ectópico roto, salpingitis. En los varones es más difícil el diagnóstico diferencial, casi siempre el dolor en la fosa ilíaca derecha debería ser atribuible a una apendicitis aguda, pero también algunas enteritis o litiasis ureteral podrían simular este dolor. Y en la edad adulta en ambos sexos, pensar en una diverticulitis, una úlcera perforada, un carcinoma de ciego, pero todo dolor en fosa ilíaca derecha en varón joven es sinónimo de apendicitis aguda, y todo dolor en fosa ilíaca derecha en una mujer y principalmente en edad reproductiva siempre debe acompañarse de una ecografía pélvica para hacer el diagnóstico diferencial y estar seguros de que se trata de una apendicitis aguda. El tratamiento siempre será a través de una apendicectomía laparoscópica, por último con la apendicectomía abierta. Gracias.